Muy buenas noches, excelentísimo señor Jaime Santamaría Serrano, presidente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Dignísimo señor Luis Felipe Telle Rodríguez, secretario general de la Sociedad Santanderista de Colombia, señores académicos de las Academias de Historia presentes, invitados especiales. Qué grato encontrarnos esta noche sesionando conjuntamente la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, la Sociedad Santanderista de Colombia y la Academia de Historia del Norte de Santander, en torno de la figura egregia de nuestro coterráneo, el general Francisco de Paula Santander, y la estela de ejecutorias perdurables que legó a la República. Generalmente, cuando estudiamos, disertamos o debatimos sobre el general Francisco de Paula Santander, hacemos énfasis, entre otros temas, en el aspecto educativo, porque como dice el académico Antonio Cacoa Prada en su reciente obra, nuestro prócer fue el fundador de la educación colombiana y aporta el acervo probatorio. Nos ocupamos también de sus años como presidente de la República, encargado de la hacienda pública y la lucha para que los recursos, escasos por cierto, alcanzara para poner en marcha la nueva república, gracias a su ministro de Hacienda, José María de Castillo y Grada, figura clave en la organización financiera de este periodo posindependencia, desde la Constitución de 1821, expedida por el Congreso de Villarroel. Bien dice Álvaro Leconte Luna en su biografía de Castillo y Grada, abro comillas, podrá confluirse que en gran proporción la primera administración de Santander se salvó gracias a las providencias aceptadas de su secretario de Hacienda. Entonces, excluimos de nuestras preocupaciones otros temas, por ejemplo, lo que hoy trataremos en esta sesión solemne de las obras públicas y los empréstitos externos en la época de la Gran Colombia. Así las cosas, estamos atentos a escuchar esas estaciones novedosas. En Cúcuta, norte de Santander y en el país en general, nos esforzamos por mantener viva la memoria de nuestro prócer y existen muchas formas de recordarlo. Veamos algunos homenajes en Cúcuta. Nuestro departamento se denomina Norte de Santander y al sur del mismo está el departamento de Santander. Este salón donde hoy nos encontramos se denomina Salón Santander. El inmueble construido para conmemorar el centenario de su muerte, inaugurado en 1940 por el entonces presidente de la República, Eduardo Santos Montejo, se denomina Edificio Santander. En su primer piso está la sede oficial de la Academia de Historia de Norte de Santander, gracias al expresidente Eduardo Santos, que el mismo día de la inauguración decidió que fuera nuestra sede oficial, y ahí estamos desde entonces. Cuarto, el Estadio General Santander, quinto, la Diagonal Santander, vía arteria de la ciudad, importantísima. Sexto, el Parque Santander. Séptimo, la estatua del general Francisco de Paula Santander en el parque del mismo nombre. Octavo, la Universidad Francisco de Paula Santander. Noveno, el extinto Banco Santander. Décimo, el Teatro Santander. 11, el Pasaje Santander. 12, el Puente Internacional Francisco de Paula Santander entre el Escobal, Colombia y Ureña, Venezuela. 13, la Gran Logia Oriental de Colombia, Francisco de Paula Santander. 14, el aviador pamplonés Camilo Daza tripuló un avión llamado Santander en su vuelo sobre Cúcuta el 2 de septiembre de 1922. 15, el rostro de Santander ha aparecido en los billetes de 1 peso, 100 pesos, 500 pesos y 2.000 pesos. 16, el gobierno nacional y el departamental con sede en la condecoración Francisco de Paula Santander. 17, con ocasión del centenario del deceso del general Santander, el gobierno nacional ordenó que las plazas principales de los municipios de Colombia se denominaran Santander.
18, el batallón que se encuentra en Ocaña se denomina Batallón de Infantería número 15 General Jásico de Paula, Santander. 19, tenemos que el Museo Casa Natal del General San Francisco de Paula, Santander, que mañana visitaremos. 20, en el interior y exterior del inmueble denominado Casa Naval existen estatuas imponentes del general. 21, en Bogotá tenemos la Escuela de Cadetes de General Santander. Bien, al finalizar la primera década de este siglo XXI, comenzamos la era de los bicentenarios y nos correspondió festejar primero desde el grito de independencia. Hagamos un salto y mencionemos otro no menos importante, el bicentenario de la Convención de Villa del Rosario, que entregó a la República la Constitución de 1821. ¿Qué bicentenario nos quedan en lo que resta de la presente década y la siguiente para estudiar y debatir sin apasionamiento ni regionalismo, sino académicamente? Bicentenarios en los que aparece como protagonista en muchos casos el general Santander. Primero, la Convención de Ocaña. Segundo, el decreto orgánico. Tercero, la noche septembrina. Cuarto, el proceso de desintegración de la Gran Colombia. Quinto, la muerte del Libertador. Sexto, la Constitución de 1832, la de la República de la Nueva Granada, porque tras la firma de esta carta le fue ofrecida a Santander la presidencia interina. Séptimo, la muerte del general Francisco de Paula Santander el 6 de mayo de 1840, con la cual prácticamente damos por terminada una época de ilusiones republicanas y pasiones políticas, y empezamos otra era muy trágica que abarcó todo el siglo XIX, instalando en la patria desolación y penuria la era de las guerras civiles, empezando con la denominada Guerra de los Conventos o Guerra de los Supremos, que transcurrió de junio 30 de 1839 a enero 29 de 1842. El general Santander alcanzó a ver esta transición entre la época que él vivió como protagonista de hechos memorables y el nuevo momento político que vivía la nación, y conoció sus nuevos actores. Si tenemos en cuenta que esta primera guerra intestina inició en 1839, cerca de un año antes del deceso del general. Muchas gracias al académico Julio Mario Villamizar Sandoval por hacer posible esta sesión solemne, y a ustedes, nuestros visitantes egregios, por acogerla con euforia. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, don Orpel García Velázquez, presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander. Excelentísimo señor Jaime Santamaría Serrano, presidente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Señores académicos de las corporaciones de historia presentes en el recinto, señoras y señores. Ante todo, como lo cantábamos en el himno de este departamento, apreciados hijos y hermanos del Bravo Norte, quiero transmitir a todos el saludo afectuoso y congratulatorio de nuestro presidente, el reverendo padre Diego Jaramillo Cuartas, quien por motivos de último minuto no ha podido unirse personalmente a esta celebración, auspiciada por la Academia de Historia del Norte de Santander, y a la feliz iniciativa, ya lo decía el presidente, del ingeniero civil Julio Mario Villamizar Sandoval, para esta sesión tan solemne, sobre todo en este año que la Sociedad Santanderista de Colombia conmemora sus 45 años de fundación. Sentirnos reunidos tan fraternalmente en el interés por la historia y por el progreso de la República nos confirma lo que decía doña Elena Botero de Sánchez, viuda del ingeniero Gabriel Sánchez Grillo, de quien escucharemos más adelante, y quienes dos de sus hijos hoy nos acompañan, y es que no hay parentesco sino amistad. Muchas gracias, señor presidente. Asimismo, señor presidente, agradecer a la Academia de Historia del Norte de Santander, representada en su ilustre persona, por la acogida y por la generosidad que han mostrado a la Sociedad Santanderista de Colombia, y me tomo el atrevimiento de decirlo también a la Academia Colombiana de Historia y Ingeniería y de las Obras Públicas, al recibirnos en esta solemne oportunidad, que no solamente marca un hito en la concordia de nuestras corporaciones,
sino sobre todo que trasciende a la nación entera. La vida por la gloria y la gloria por la patria. De hecho, como usted ya lo anunciaba, el día de mañana, cuando visitemos Chinácota, si Dios lo permite, recordaremos precisamente lo que fue el inicio de la concordia de la República después de la guerra de los 1010, porque precisamente Chinácota, Neerlandia, abren el paso precisamente con el Tratado también de Wisconsin a lo que fue la época de la paz en la República que aún seguimos anhelando. Señor presidente, señores académicos, señoras y señores, amigos todos, en las breves líneas que les dirigimos en nombre de la Sociedad Santanderista de Colombia, queremos mostrar los aspectos más relevantes de la relación entre el general Francisco de Paula Santander y las obras públicas en Colombia. Cuando pensamos en la noción de obras públicas entendida como cualquier construcción de interés general y destinada al uso público, o al menos estatal, necesariamente debemos pensar en la ingeniería, ya sea civil o ya sea militar, que permite precisamente realizar la idea de un puente, de un camino, de un edificio, lo cual únicamente es posible con el conocimiento del cálculo, de las estructuras, de la resistencia de los materiales y de sus características propias, de manera que pueda cumplirse la utilidad de conectar a las regiones, de hacer la vida más sencilla y, en fin, de lograr el progreso para los pueblos. Ya lo decía Pablo VI, el progreso es el nuevo nombre de la paz. Esto confirma que como quiera que las obras públicas son la clave del desarrollo y del progreso, en el mismo sentido, las obras públicas son el instrumento para lograr la paz. Señor presidente, muchas veces se ha hablado del general Francisco de Paula Santander como abogado y como jurista, otras veces como leguleyo. Sin embargo, todos sabemos que el general Santander no pudo recibirse como abogado, ni siquiera terminar sus estudios para poder ejercer esta que es tal vez la más noble de las profesiones liberales por ser aquella responsable de la justicia de los pueblos. No obstante, lo veremos más adelante, el general Santander fue un prolífico legislador y un hombre de gran ingenio, el mismo ingenio de los ingenieros, con el cual promovió las grandes obras públicas en la naciente República, que años más tarde sería la República de la Nueva Granada y que aún hoy sigue persiguiendo su propia identidad nacional. Cierto es que el general Santander estudió en el Colegio de San Bartolomé, regentado por la Compañía de Jesús, y recibió allí el título de bachiller en filosofía en 1808. Luego, cuando había terminado o avanzado sus estudios jurídicos en el claustro tomístico de la Orden de Predicadores, los dominicos, estalló la Revolución de 1810, razón por la cual no pudo recibir la licencia para ejercer la abogacía por parte de la Real Audiencia de Santa Fe, competente entonces para el efecto, función que luego cumplirían los tribunales superiores de distrito judicial, después el Ministerio de Justicia, que expediría las tarjetas profesionales de abogado, y hoy, lo cual está en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera, el 26 de octubre de ese mismo año, 1810, el joven Francisco de Paula Santander ingresó como recluta voluntario en las filas patrióticas como subteniente abanderado del recién creado Batallón de Infantería Guardias Nacionales. Señor presidente y señores académicos, pensar en el general Santander como un promotor de la ingeniería en Colombia, que alguna vez se llamó de la Nueva Granada, no es una idea descabellada. De hecho, y seguramente ahondaremos en esta cuestión durante la intervención de la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, el mejor abogado que ha tenido nuestra nación fue un ingeniero, Lino de Pombo, quien en cumplimiento de la ley de 4 de mayo de 1843 compendió toda la legislación nacional vigente hasta 1844 bajo el título de Recopilación de las Leyes de la Nueva Granada. Más que cualquier magistrado y que cualquier congresista, Lino de Pombo, un ingeniero, logró decirle en su momento a la República cuál norma estaba vigente y cuál no, en una sistematización bastante avanzada para su época y que logró concretar, al menos en su día, el objetivo del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica. Entonces, señoras y señores, no resulta para nada extraño que un experto en la ciencia jurídica y en la filosofía, que se apoya en la lógica, como fue el general Santander,
fuera un ingeniero por convicción, y de la misma manera que un experto en ciencias ingenieriles, como fue Lino de Pombo, resultara jurista también por convicción. La patria, la patria, la patria. Después de este contexto muy general, señor presidente, queremos detenernos en la proeza más alta del general Santander, la educación pública. El mismo general Santander lo decía: la instrucción pública es la primera base del edificio social y sin la cual la república no es más que un vano nombre. Por ello es que bajo la tutela del libertador Simón Bolívar, el general Santander fundó una escuela elemental en cada distrito, impulsó los colegios y las universidades, promovió las asociaciones y las cátedras de teología, filosofía, medicina y jurisprudencia, y fomentó la multiplicación de las imprentas. Tristemente, de las 318 escuelas, de los 17 colegios y de los 15 institutos que fundó el general Francisco de Paula Santander, solamente subsisten a la fecha 10. Todos con carácter oficial o público, entre los cuales merece la pena mencionar, por el lugar en el que nos encontramos, el Colegio José Eusebio Caro de Ocaña, hoy Institución Educativa José Eusebio Caro, y que alguna vez se llamó Casa de Estudios de Ocaña, y el Colegio Provincial de San José de Pamplona, hoy Institución Educativa Provincial de San José. El general Santander, señoras y señores, fue uno de los primeros en promover la construcción de la infraestructura básica para el país, como caminos y puentes. Durante su mandato como vicepresidente de Colombia y más tarde como presidente de la Nueva Granada, se comenzaron a desarrollar importantes obras públicas para conectar las diferentes regiones del país. Por ejemplo, con el decreto de 7 de diciembre de 1819, el general Santander ordenó el aseo de las calles y de las plazas, la limpieza de los caños, la composición de los caminos, que ya estaban descompuestos, y la refacción de los puentes de la República. Con los decretos ejecutivos de 31 de octubre y de 20 de diciembre de 1822, el general Santander organizó las mejoras internas de los caminos, puentes y canales, lo que informó oportunamente al Congreso con notables resultados. Adicionalmente, con el decreto 833 de 25 de abril de 1834, el mismo general Santander adjudicó las tierras baldías del Carare y estimuló la colonización para dar movilidad al agro y a la naciente industria, procedimientos que, vuelven a decir, serían reproducidos o al menos emulados por el general Tomás Cipriano de Mosquera cuando desamortizó los bienes de la iglesia. Aunado lo cual, con ese mismo decreto del 25 de abril del 34, el general Santander dio apertura al camino del Socorro al Magdalena por el Opón, rehabilitó el camino de Chucurí al puerto de las Infantas por el río Poncito hasta el río Magdalena, abrió el camino de Pamplona a Bucaramanga y el camino a San José de Cúcuta a San Faustino, al tiempo que impuso lo que llamaríamos hoy un peaje de 500 pesos por el tránsito del camino de Ocaña a San José de Cúcuta, que con el puerto de Zapote favorecerían el comercio internacional por el puerto de Cartagena de Indias. Durante su gobierno, Santander, para mejorar la conectividad del país, ordenó la construcción del puente sobre el río Suárez con el decreto de 21 de abril de 1834, al cual destinó, por orden ejecutiva, la suma de 4.000 pesos del presupuesto nacional, y con el decreto de 25 de abril de ese mismo año, impulsó el cumplimiento de la ley de 31 de mayo de 1833, por la cual el Congreso de la República había ordenado la construcción del puente sobre el río Pamplonita y cuya financiación se realizaría con el 1% de los recursos que por aduanas reposaban en San José de Cúcuta, lo cual ya había sido autorizado por la Cámara de la provincia de Pamplona. Asimismo, el general Santander promovió las carreteras de los alguna vez departamentos de Cundinamarca, hoy Colombia, de Venezuela y de Ecuador, y aunque siempre tuvo en mente la promoción del ferrocarril por su paso en los Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, ya con las características propias de la primera revolución industrial, este ferrocarril hasta Panamá solamente se vería en la época del general Mosquera y ya en el brillante gobierno del general Rafael Reyes Prieto se lograría, por fin, la ampliación de las vías férreas entre Arrancaplumas y Yeguas, la misma que se prolongaría más tarde hasta La Dorada, así como los trazados férreos entre Bogotá y Girardot y entre Honda y Ambalema, como también el inicio de la carretera central del norte, proyectada hasta Santa Rosa de Viterbo. Aunado lo anterior, Santander promovió también, con el decreto de 5 de enero de 1837,
que todos los presidiarios debían estar ocupados como trabajadores en las obras públicas, en vez de estar pensando nuevamente en delinquir. Y aunque impulsó el desarrollo de las industrias, en particular de la minería, que era una fuente importante de riqueza para el país, mantuvo la vigencia del decreto de 19 de diciembre de 1825, por el que se previó la preservación de las aguas, su uso racional y la conservación de los bosques, así como la reforestación. Creó la Dirección General de Agricultura, según el artículo 3 de ese mismo decreto, y definió como propiedad de la nación los recursos naturales, al tiempo que estableció los monopolios estatales para la producción de sal, de tabaco, de aguardientes y de naipes, y para la explotación de las minas. Santander, en definitiva, fue un ferviente promotor de la modernización del país, y a pesar de los retos que enfrentaba la naciente república, impulsó diversas obras de infraestructura que facilitaron la comunicación y el desarrollo económico. En otras palabras, Santander se ocupó del bien común, entendido como el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los individuos el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Señoras y señores, las obras públicas promovidas por el general Francisco de Paula Santander, de feliz memoria, fueron fundamentales para el progreso de la República, y cuánto más admirable si se considera el precario estado en que se encontraba Colombia después de la independencia. El gobierno del general Santander se centró en la consolidación del Estado y en la creación de las bases para el desarrollo económico y social del país, a partir del fomento y de la construcción de las obras públicas, de la inversión en infraestructura y de la mejora de la comunicación entre las regiones. Señoras y señores, el general Santander hizo todo por modernizar y unificar a la nación, la cual, aunque con las limitaciones propias de su momento, logró, con la educación pública y la modernización estatal, las bases del desarrollo de Colombia en sus primeras décadas de existencia. Entonces, señoras y señores, a ejemplo de general Santander, seamos la noble raza que cuida su bandera, su idioma, su historia y su cruz. Formulamos votos por esta academia, por este departamento y por esta ciudad. Señoras y señores, gritemos Santander, Santander, Santander. Muchas gracias. Excelentísimo señor Jorge García Velázquez, presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander. Dignísimo señor Luis Felipe Telles Rodríguez, secretario general de la Sociedad Santanderista de Colombia. Señores académicos de las corporaciones de historia presentes en este recinto. Señoras y señores, con ocasión de este encuentro tan especial y solemne entre la Academia de Historia del Norte de Santander, la Sociedad Santanderista de Colombia y la Academia Colombiana de Historia de Ingeniería de las Obras Públicas, ACHIO, de la cual soy presidente, procederé a destacar la importantísima relación entre el general Francisco de Paula Santander y la ingeniería colombiana, que como bien sabemos, en algún momento fue también ahí, de 1831 a 1830. En primer lugar, debemos resaltar el interés especial que le dio Francisco de Paula Santander a la educación pública, porque él mismo consideraba que la universalización de la educación había sido una de las razones del ser de la independencia, puesto que una nación en formación necesitaba primordialmente hombres capaces de sacarla adelante. Con dicho objetivo, el general Santander emitió el decreto del 3 de octubre de 1826, tal vez uno de los más importantes intentos de nuestra historia para hacer de la educación una fuente social productiva, por lo cual el entonces vicepresidente de la República de Colombia emitió las normas sobre un, comillas, plan de estudios de las escuelas, colegios y universidades, cierro comillas, y organizó los llamados colegios santanderistas, dedicados no solamente a la educación media, pues la básica
se ofrecía en las escuelas, sino también a la formación universitaria, con cátedras de teología, filosofía, medicina y derecho. En segundo lugar, importante es señalar cómo el general Santander puso su principal interés en las necesidades de mejorar sustancialmente la economía de la República y organizar las finanzas públicas. En ese momento era urgente eliminar el divorcio entre educación y producción, y por lo tanto había que modernizar la educación y al mismo tiempo generar una corriente que reconociera el conocimiento científico como motor del progreso, especialmente en el terreno de las ciencias naturales, porque son las que contribuyen en forma directa a la construcción de la base material de la sociedad. De hecho, fue el general Santander que en el mencionado decreto del 3 de octubre de 1823 introdujo el, comillas, método combinado de ver y acas, denominado sistema lancasteriano de educación, según el cual, comillas, quien enseña, y fue él mismo quien posteriormente inició el estudio de los tratados de legislación civil y penal de Bentham. Los postulados resaltaban nuevos para la República de Colombia, hija del virreinato de Organaena. Si bien era evidente que la nueva república no contaba con los jóvenes especialmente que demandaba el desarrollo nacional y la precaria situación económica, el general Santander era consciente de la necesidad de formar ciudadanos para un país que emprendía el largo proceso de construcción nacional. De hecho, el general Santander hizo formar un número de profesionales que pudieran resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo, pero para lo cual era menester reformar, modernizar y ampliar la cobertura de las escuelas y de las universidades. Fue precisamente bajo el gobierno del general Santander como vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo durante la presidencia del libertador Simón Bolívar que se organizó, como ya dijimos, la instrucción primaria, secundaria y superior. En 1822 y en 1826 se logró la fundación de las universidades, Central de Bogotá, Central de Quito y Central de Caracas. Estas dos últimas están vigentes actualmente. En ellas se enseñaban esencialmente filosofía, teología, medicina y derecho. La Central de Bogotá se convirtió en la universidad del primer distrito, que al desintegrarse la Gran Colombia en 1831. Ella fue entonces la antecesora de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual sería oficialmente fundada en 1867 con sus escuelas de filosofía, letras, de derecho, de medicina, de ingeniería y de ciencias naturales, de artes y oficios. La formación de ingenieros civiles y militares comenzó realmente con el Colegio Militar, establecido durante la presidencia administrativa del general Tomás Cipriano Mosquera, de 1845 a 1849. Sin embargo, como veremos más adelante, es importante destacar que la conexión entre el general Santander y la ingeniería se centra en su papel de promotor del desarrollo técnico y científico del país con la independencia de Colombia. De hecho, el general Santander envió al coronel Joaquín Acosta de 1800 a 1852 a Francia en 1825 para realizar estudios técnicos y así buscar la implementación de avances tecnológicos como el primer motor de vapor en la industria minera. Aunque no fue ingeniero, él mismo, el general Santander, un estadista, entendió la importancia de la ingeniería para la consolidación de la nueva nación.
Ciertamente, el general Santander se ocupó de la formación de ingenieros militares, en la denominado, comillas, cuerpo de ingenieros militares, inspirado en modelos europeos, donde se dedicaban disciplinas tales como geometría, topografía y fortificación, con lo cual se avanzó en la organización de territorio, porque promovió la construcción de carreteras, puentes y obras de infraestructura, claves para consolidar el territorio fragmentado y montañoso. De hecho, fue precisamente por el decreto del 17 de diciembre de 1819, mediante el cual el general Santander había ordenado la reparación y terminación de todos los caminos de Bogotá y el resto del país. Sabemos muy bien que el general intentó en la formación de ingenieros colombianos, se remonta a 1814, cuando don Juan del Corral, gobernador del estado de Antioquia, creó el Colegio Militar de Cuerpo de Ingenieros, bajo la dirección del ingeniero Francisco José de Calas, institución que duró apenas 2 años, porque al regresar Caldas a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, fue fusilado en 1816. Un segundo intento, este signo fructífero, se dio en 1847, según ya se indicó con la fundación del Colegio Militar por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera en su primera administración. Alma del colegio, lo que hoy llamarían el rector académico, fue Lino de Pombo Olet, él vivió de 1797 a 1862, considerado el primer ingeniero colombiano. Pombo fue alumno de Caldas en el Observatorio Nacional y se vinculó a las guerras de la independencia como cadete desde 1811, cuando contaba solo 14 años. Simultáneamente, con Pombo se alistó un joven 5 años mayor, quien sería el futuro general Francisco de Paula Santander, y quien le tendió la mano a Pombo al verlo madurado a fuerza. Le sumía a necesidad de defender a la misma nación. Desde entonces desfalleció esa amistad que perduraría en el tiempo y las circunstancias. Sin embargo, Pombo fue capturado y tomado prisionero por los españoles durante la toma de Cartagena de Indias, en la cual Pombo había defendido el Cerro de la Popa junto con Antonio José de Sucre, todo lo cual fue recluido en el castillo de San Felipe de Barajas mientras se decidió su suerte en los estrados judiciales españoles. Gracias a la influencia de su madre, doña Beatriz, y de su tía hermano y de su madre y militar español, Enrique José Olet, fue conmutada al Lino de Pombo la pena de muerte por el destierro y pudo viajar a Europa junto con su padre y con otro patriota payanés, Antonio Alborea y Abelcher, quien había corrido idéntica suerte y donde los parientes de Pombo acogieron en Europa. En la península ibérica tuvo Pombo la oportunidad de continuar su formación militar en la Academia de Ingeniería de Urdu de Manzanares, en Alcalá de Henares, pero su espíritu lo llevó a prestar servicio al otro lado del general Rafael del Riel y a caer las fuerzas realistas. Contra Fernando VII fue trasladado prisionero por los absolutistas. Poco después, Lino de Pombo emprendió la fuga a Inglaterra y al llegar a Londres recibió la noticia que había sido nombrado ministro plenipotenciario por el general Santander. En 1925, Pombo fue reemplazado por Andrés Bello en el cargo diplomático y regresó a la Nueva Granada, donde fue ascendido al grado de coronel. Un año después, Lino de Pombo se trasladó a París,
con el apoyo de Santander, donde cursó estudios en la Escuela Nacional de Puentes y Caminos y se graduó como ingeniero, a lo cual regresó a la patria y se estableció en Popayán como docente de matemáticas en la Universidad del Cauca. Nuevamente su espíritu liberal llevó a Linneo Pombo a servir al general Mosquera y por eso se convirtió en el líder académico del Colegio Militar, cuyo pensum fue inspirado en la Escuela Politécnica de París y en la Escuela de Puentes y Calzadas de Francia, donde, como ya se dijo, obtuvo su título de ingeniero. El Colegio Militar Linneo de Pombo fue profesor de matemáticas y Joaquín Acosta profesor de mecánica y maquinaria. Se destaca que el primer curso de cálculo diferencial integral se realizó en 1861 a cargo de Francés Émile Lepion, director del primer instituto de ciencias creado en nuestro país. El colegio militar fue cerrado en 1854, reabierto en 1961 como colegio militar y escuela politécnica, y fue nuevamente cerrado en 1862, año en que Real Mosquera le dio el título de ingeniero, entre comillas, a los alumnos del curso inicial en 1848. Todos ellos jugaron papeles claves en la consolidación del país. Durante la tercera administración, en 1866, Mosquera reabrió el colegio militar, pero cuando un año después se fundó la Universidad de Colombia, en 1867, con 6 escuelas, filosofía y letras, derecho, medicina, ciencias naturales, artes y oficios e ingeniería. La recién creada Universidad Nacional de Colombia, ya decíamos, absorbió al colegio militar con profesores, alumnos, presupuesto y sobre todo con el pensum de Pombo. Este espíritu de formación francesa se mantuvo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional hasta la Reforma Patiño de 1964. Ahora bien, como todos recordamos, con motivo del centenario de fallecimiento de Francisco de Paula Santander, en 1940, se construyó el edificio de Santander, o Palacio Nacional, en San José de Cuba, lugar natal del vicepresidente de la República de Colombia, segundo presidente de la República de Nueva Granada y fundador civil de la República y además padre de la educación pública en nuestra nación. Es oportuno ahora mencionar las circunstancias del proyecto y la construcción del edificio nacional, el cual empezó en 1839 y culminó con su inauguración en 1940 en el también nuevo, comillas, Parque Nacional. El director de la sección de edificios nacionales del Ministerio de las Públicas era el arquitecto ingeniero Eufrasio Sáenz de Santa María, egresado de la Universidad Nacional, mi tío y padrino, que fue quien dio el visto bueno a la ejecución del edificio. El diseño del edificio estuvo a cargo del arquitecto Alberto Ruiz Ferro y la construcción fue llevada a cabo por la firma Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas Limitada. Asimismo, el desarrollo de la obra estuvo a cargo del ingeniero y arquitecto Gabriel Sánchez Vivo, egresado de la Universidad Gante, en Bélgica, con misiones en fotografía y concreto, quien dejó el testimonio fotográfico de la construcción, el cual fue compartido por su familia, en cabeza de su hija mayor, la de Elena Sánchez Botero, miembro de número de nuestra academia, y ella está por nosotros aquí presente, con quien el ingeniero Julio Mario Villamizar dio a conocer. Julio Mario Villamizar dieron a conocer el testimonio fotográfico de la construcción del edificio en la conferencia realizada por el arquitecto Luis Albarracín en agosto del 2023 titulada Revolución en Marcha, Modernización en Construcción, el legado del ingeniero arquitecto Gabriel Sánchez Gris. En la actualidad, el edificio nacional de esta ciudad
Sirve como sede de la Academia de Historia del Norte de Santander, de las seccionales regionales, de la Dirección de Impuestos Nacionales, de la DIAN y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para concluir, podemos dejar sentado que aunque el general Francisco de Paula Santander no fue ingeniero por no haberse recibido como tal, tenía una formación netamente jurídica y no extremadamente militar. Sí comprendió la importancia estratégica de las obras públicas para la integración nacional y el comercio, al punto que impulsó a través del Guido de Pombo y otros notables ingenieros el fomento de la consolidación de la República en la realización de la educación y las obras públicas, que son la herramienta indiscutible para el progreso de cualquier país. Muchísimas gracias. He dicho. Honorables colegas, señoras y señores, es para mí un honor dirigirme a ustedes en este recinto, que hoy se transforma en un templo de las ideas con la presencia de tres instituciones ilustres: la Academia de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, la Sociedad Santanderista de Colombia y la Academia de Historia de Norte de Santander. No exagero si digo que en este encuentro hay historia viva. Ustedes no solo estudian el pasado, sino que le dan vida, memoria y permanencia en este, nuestro hoy, nuestro futuro. Pero como la solemnidad corre el riesgo de dormirse en la comodidad del protocolo, permíteme comenzar por un comentario muy al lugar. Si Bolívar fue el hombre de las batallas, Santander bien podría ser reconocido como el hombre de las facturas. Porque mientras el libertador peleaba con espadas y caballos, Santander lo hacía con plumas, cuentas y sobre todo con la inquebrantable disciplina de un hombre convencido de que la República no solo se sostendría con fusiles, sino con libros de contabilidad. La cuestión que hoy nos convoca no es menor. ¿Cómo se financió el nacimiento de la nación después de la gesta libertadora? ¿Qué papel jugó Santander, primero como vicepresidente y luego como presidente, en el delicado oficio de administrar una república naciente, pobre en recursos, pero rica en ganas e ideales? En 1819, tras la campaña libertadora, la situación era tan paradójica como apasionante. Se había conquistado la libertad, pero la república estaba en bancarrota. No había moneda suficiente, los impuestos eran impopulares. Los acreedores, tanto internos como externos, parecían tener más paciencia que recursos para seguir estrenando. Santander se enfrentó, pues, a un desafío digno de Gantz: darle viabilidad económica a una nación que apenas aprendía a llamarse Colombia. Aquí brilló el genio pértico de Santander. Él entendió algo esencial: la libertad sin finanzas no es más que poesía patriótica. Por eso puso en marcha una serie de medidas fiscales y administrativas que, aunque hoy nos parezcan ásperas, fueron indispensables. Impulsó el cobro efectivo de impuestos, reactivó las aduanas, organizó el sistema de rentas y, lo que es aún más sorprendente, buscó la colaboración de los comerciantes locales, que pasaron de ser meros espectadores para convertirse en socios, a veces forzados, de la República en ciernes. Se cuenta que Santander revisaba con tanto rigor los informes de Hacienda que los funcionarios decían entre murmullos: el vicepresidente no duerme, pero tampoco nos deja dormir a nosotros. Y es que en esa época ser tesorero de la República debía ser tan peligroso como ser general en el campo de batalla. Unos enfrentaban a las balas, otros a los números en rojo, y todos podrían morir, aunque los segundos morirían de impotencia y aburrimiento. La oportuna solución, sin embargo, llegó desde muy lejos: Londres. Allí, casas financieras como Hirm, Graham y Powles ofrecieron para la que hoy conocemos como la Gran Colombia
un empréstito que en el papel ascendía a 2 millones de libras esterlinas en 1822. 2 años después, en 1824, se negoció un segundo crédito con Goldsmith Company, aún mayor, el más voluminoso que hasta entonces había recibido un país latinoamericano. Santander comprendía que para sobrevivir, la joven república necesitaba abrir esas puertas. No fue un jefe militar ni un mercader de armas, fue sobre todo un organizador civil. Mientras la pólvora aún humeaba, él dirigía lo que podíamos llamar un frente financiero con la ley del fundamento. Tenía clara una premisa: el crédito de una nación es tan vital como el honor de un soldado. En medio de sus desvelos por cuadrar las cuentas del naciente Estado, Santander no olvidó que ninguna república se sostiene solamente con las arcas del tesoro. Tan importante como y administrar era invertir. Era invertir en la formación de ciudadanos libres e instruidos. Por eso, junto a las medidas fiscales y tributarias, alentó a la creación de colegios en diversas provincias. Promovió la fundación de la Biblioteca Nacional. Dispuso de la apertura de escuelas de primeras letras en poblaciones apartadas y respaldó el fortalecimiento del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de la Universidad Central. Estaba convencido de que cada peso invertido en la educación de los colombianos era en realidad una inversión en la estabilidad de la nación. Así, en los balances de su tiempo, la aritmética del erario se conjugaba con la aritmética del conocimiento. Pero la historia es menos amable que las intenciones. De aquellas libras prometidas, muchas se evaporaron en comisiones, gastos de emisión, especulaciones de los intermediarios. Lo que llegó a tierra americana apenas alcanzó para pagar soldados, fusiles y comida. Y aún así, la maquinaria del Estado seguía clamando por más. Era como intentar alimentar a un ejército con una sopa servida en plato roto. El golpe vino poco después, en 1825. Londres vivió una crisis financiera que sacudió las bases del crédito internacional. Para 1826, allá en Colombia, ya no pudo desear más sus compromisos y se vio obligada a declarar la moratoria. Santander, con su mirada firme y calculadora, buscó negociar, apeló incluso a los pagos que debía recibir del Perú, pero las circunstancias eran implacables. Y cuando la Gran Colombia se fragmentó en 1830, hasta la deuda tuvo que repartirse como una herencia amarga. La Nueva Granada sumó la mitad, Venezuela un 28.5% y el Ecuador el 21.5%. Unas cifras desproporcionadas para economías que apenas daban sus primeros pasos. Fue un recordatorio final de que la libertad, además de glorias, tenía gastos y emulaciones. Ahora bien, aunque estos recursos no construyeron puentes ni carreteras como se esperaba, sí se unen una idea de enorme proyección: vincular la deuda externa con la obra pública. Fue apenas un germen, pero marcó el inicio de una mentalidad de planificación estatal moderna. Santander abrió un camino que otros recorrerían más adelante. La noción de que el crédito podía ser un instrumento de desarrollo, no solo una carga. No faltaron críticas. Muchos lo acusaron de excesivamente rígido, de imponer tributos sobre un pueblo exhausto, de castigar con disciplina a una sociedad que cerraba al límite. Y es cierto, la política financiera fue dura y en ocasiones impopular, pero aquí radica su grandeza. Santander asumió el papel ingrato y administrador que debe decir no cuando todos quieren escuchar un sí. Y ese papel, aunque no da gloria inmediata, es el que garantiza la supervivencia de los pueblos. Señoras y señores, hablar de Santander en la cuestión financiera es recordar que las repúblicas no se mantienen con discursos, sino con disciplina. No se sostiene con himnos, sino con impuestos.
no avanzan con promesas, sino con presupuestos. Y en eso Santander fue un visionario. Tal vez Duvier nos dio la gloria en Bolecán, pero Santander nos dio la aritmética de Bogotá. En un país como el nuestro, donde aún hoy discutimos cómo financiar el presente y empeñamos el futuro, la figura de Santander aparece con una sonrisa picante desde la historia, recordándonos que la independencia no es gratuita y que la verdadera libertad se logra cuando las cuentas están claras. No lo recordemos solo como un rostro de un billete o un busto en una plaza. Pensemos en él como aquel joven que con apenas 27 años tuvo que administrar promesas y deudas para forjar una nación. Y entendamos que su legado no es menor. Mostró que las naciones se levantan con héroes de espadas, sí, pero también con héroes de pluma, cálculo y paciencia. Así pues, rindamos homenaje al hombre de las leyes y de las cuentas, al que supo que una república sin finanzas es como una sinfonía sin músicos, puro papel pautado, porque al fin y al cabo Santander entendió lo que aún hoy nos cuesta aceptar, que la patria, además de corazón, necesita caja. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que después de lo que expuso el académico Julio Mario Villamizar, queda claro, no puede haber obras públicas si no hay presupuesto para financiar. Francisco de Paula Santander, lo dije en mi intervención, siempre estuvo acompañado del hacendista cartagenero José María del Castillo y Rada. Hicieron llave, como se dice comúnmente, aunque más tarde, cuando Castillo y Rada tiró a la rectoría del Colegio del Rosario, pues Francisco de Paula Santander se opuso, pero no triunfó. Esa es otra historia. De manera que, bien la intervención para empezar, del académico Julio Mario, y quien quiera del público intervenir tiene el micrófono abierto. Ante todo, gratitud a cada politización, a la Academia de Historia, honores con todos ustedes. Quiero hacer unas cortas anotaciones sobre Francisco de Paula Santander en el arte en color. Esto lo hice, quiero anotarlo, empezó en una investigación y una acción que hicimos con la biblioteca Julio Pérez Ferrer para los niños de los colegios públicos de Cúcuta, que en pandemia hice, digamos, ese primer preámbulo, pero por mis viajes por Colombia lo tenía que hacer. Para empezar, quiero hablar de la escultura de Francisco de Paula Santander en la Plaza Francisco de Paula Santander en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, mal llamada Plaza Che. Esta escultura la podemos apreciar en el claustro de San Agustín al lado de la Presidencia de la República, que muy discretamente está en el segundo piso de la escalera del claustro, y estuvo Leopoldo Rotter, la dejó diseñada y puesta en la plaza principal diagonal al edificio de artes. Hablando de esculturas de Santander, también tengo que nombrar la escultura que está en el Parque del Prado en Barranquilla, hecha en Francia. El Prado fue uno de los primeros barrios modernos de Colombia y en Barranquilla, por supuesto, fue financiado por la logia de Masón, allá en Barranquilla, que tuvo que ver con el Prado, y la funden en Francia, donde el famoso Rodin, el del Pesado de Román, fundieron esa obra en bronce, y se la recomiendo. También tenemos el arte de escultura de Francisco de Paula Santander, que pronto, mañana, la veremos o la verán en el Parque Santander, que se hizo para su natalicio, los 100 años, fue en 1892, y la hace el escultor alemán Karl Borner
y para mí es la mejor escultura de Santander en toda Colombia. Él se inspira en Federico el Grande, la escultura que está en Berlín, y tiene unas cercanías al arte neoclásico y romántico también. Y también, pues siendo mi ciudad Cúcuta, tenemos dos obras del maestro Santiago Martínez Delgado, o bueno, varias obras acerca de Santander, unas ahí en el parque, el edificio Santander, y también el Banco Comercial Antioqueño, un mural donde sale Santander y Bolívar, una pieza que tenemos que recuperar porque actualmente lastimosamente es un parqueadero de carros. Y también en el Capitolio Nacional, el mismo Santiago Martínez Delgado, en el Congreso de Cúcuta, sale primero como Rafael Sanzio en la Escuela de Atenas, está viendo Platón y Aristóteles, sale en este caso Bolívar y Santander al fondo de su templo histórico. Y así podemos encontrar esculturas en Cali, en Leticia, la última que conocí fue en Valledupar, y en muchos sitios en Colombia. Y para terminar, reseño también a la maestra Elena Merchán, que tiene varios bustos de Santander, algunos en la biblioteca Julio Pérez Ferrero, que están ahí. Y bueno, mucho de esto se hizo sobre todo para el centenario de la muerte de Santander para 1940. Gracias. Para mí ha sido como muy gratificante poder estar esta noche, sobre todo con estas exposiciones que acabamos de escuchar, pero lo más importante aún es que siempre, por lo menos, uno siempre escucha Bolívar, lo que hizo Bolívar, lo que no hizo Bolívar. Qué lindo fue hoy escuchar esas exquisitas presentaciones que hicieron los miembros de la mesa sobre la importancia de Francisco de Paula Santander acá para los colombianos y para la Gran Colombia. Sucede que siempre, ¿cuál es la conclusión que sacamos en este momento? Bolívar fue el guerrero, el de las armas, pero Francisco de Paula Santander fue la mente, fue la persona que consolidó prácticamente el resurgimiento de Colombia y llegar a las puertas de lo que somos nosotros en este momento. Me tomé el atrevimiento haciendo como un resumen muy sucinto de las intervenciones de las 4 miembros que están con nosotros. Lo voy a leer porque me parece que de esta manera, en pocas palabras, podemos resumir lo que los compañeros nos dijeron. ¿Y qué pienso debemos nosotros socializar con nuestros vecinos, con las personas que están con nosotros, o incluso con aquellos estudiantes que se están formando en nuestras manos? Voy a leerlo y espero que lo haya hecho de la mejor manera. Francisco de Paula Santander fue esencial para la consolidación de la República. Eso es algo que me quedó muy claro y fue muy hermoso escuchar. Pues con su visión de orden, educación y respeto a la ley, sentó las bases jurídicas e institucionales que permitieron organizar el país después de la independencia, razón por la cual será recordado y debemos nosotros recordarlo con mucho amor de la siguiente manera: como el hombre de las leyes y uno de los grandes constructores de la nación. Entonces, eso de manera muy sucinta, hice este pequeño resumen de lo que dijeron los compañeros de la mesa, pero pienso yo y debemos llevarnos en el corazón de la importancia que ha tenido en la historia de Colombia Francisco de Paula Santander, y que ojalá pudiéramos en algún momento compilar en un libro todo esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros ahora somos como profesionales lo logramos gracias a Dios, a la visión que tuvo él en ese momento. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Estoy, como decimos, estoy feliz.
Mi nombre es José Cuadro Suárez, como decía mi compañero doctor Luis Aurelio. Llevo un poco de años tratando de mirar la voz de Santander, no sé mucho. Me es muy grato que esté el señor secretario de la Sociedad Santanderista de Colombia con nosotros. Doctor Luis Felipe, magnífica intervención. Doctor Santa María, extraordinario maestro. Y el doctor Julio, nuestro compañero de Academia de Historia, Julio Mario Villamizar Sandoval. Y señor presidente de la Academia de Norte de Santander, doctor Olger García. Qué hermoso para uno como colombiano escuchar las disertaciones. Y qué hermoso que los colombianos nos unamos para hacer estas reuniones, estos encuentros de patria. Yo diría que los veo todos santanderistas porque Santander lo dijo muy claro a partir de 1821. La patria no es de un solo día. Ella depende de vuestras virtudes. Yo los veo todos virtuosos, qué lindo. Y digo también, ser colombiano es pertenecer a la nación de las virtudes. Y todos los veo virtuosos. Que a veces me salgo a mi pueblo, y les pregunto algo sobre Santander y muy poquitico la vemos. Y la verdad, estas sendas exposiciones que han hecho, yo tampoco las conozco. Muy altas letras no las conozco. Yo agregaría algo con todo respeto. Y es que ese macrotrabajo de General Santander en la conformación republicana benefició a las naciones que eran vecinas hoy. Benefició al Ecuador, al Perú. Y sin embargo, con todo respeto al respetable público y a quienes escuchen mi voz, yo escucho decirle que Santander fue un mezquino con Bolívar. Y le pregunto por qué. Y alguno me contesta, porque no apoyó a Bolívar en la campaña del sur. Yo les preguntaría a ustedes si eso es cierto o es mentira. ¿No apoyó Santander en la campaña del sur con economía? Claro que sí. Mire que hoy estos 23 pedía tanto dinero Bolívar a Santander y Bolívar dijo, ya yo soy la persona más fastidiosa aquí en mi país por los impuestos. Y el ejército gasta y gasta y gasta y nunca rinde cuenta en qué gasta el dinero. Menos que Bolívar no le gustaron la parada. Y en todo ese irideñillo que hablaba el doctor Mario de los empréstitos, con lujo de detalles, le organizó Santander más de 9.000 hombres preparados de los mejores a la campaña del sur. Y eso valía mucho dinero. ¿Qué nos quedó de eso? ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? Y que lo escuche las hermanas republicanas. El Libertador, agradecido con Santander, le escribió lo siguiente:
Por estas consideraciones, repito mi cordial gratitud hacia vuestra excelencia por el empeño generoso que ha tomado para auxiliar al Perú en medio de circunstancias más complicadas y difíciles. Así el Perú no olvidará jamás que el vicepresidente de Colombia fue su protector más eficaz, y tampoco olvidaré yo que el ejército de mi patria estaba comprometido y fue auxiliado por vuestra excelencia, Simón Bolívar. O sea, el mismo Libertador está desmintiendo lo que hoy mucha gente dice, que Santander fue un mezquino. Ahí está el mismo espíritu Libertador reconociendo ese macho trabajo, ese macro apoyo que Santander le dio para la campaña del sur. Y para terminar, para no tomarme el tema aquí, me vuelvo fastidioso. 1824. Cuando Pedro Gual, ministro plenipotenciario, el superministro conocido en la historia, cierto, caraqueño, junto con Santander, lograron que Inglaterra reconociera a Colombia como Estado soberano. Santander le comunicó esa nueva Libertador que estaba en el Perú. Le cuenta, así como amigos, como buenos amigos. Y Bolívar se siente muy conforme y escribe: la señora de las naciones nos ha reconocido como Estado. Con el perdón de ustedes, le pido atención, habla el Libertador. Y le escribe a Santander lo siguiente: el ejército en el campo y vuestra excelencia en la administración son los autores de la libertad y de la existencia de Colombia. El primero ha dado la vida al suelo de sus padres y de sus hijos, y de vuestra excelencia la libertad, porque ha hecho regir las leyes en medio del ruido de las armas y de las cadenas. Vuestra excelencia, pues, ha resuelto el más sublime problema de la política. Si un pueblo esclavo puede ser libre, vuestra excelencia, pues, merece la gratitud del género humano y de los colombianos. Acepte la mía como soldado y como ciudadano, Simón Bolívar. Pregunto yo a los colombianos, y agradecemos a Santander. El Libertador lo dice: merece la gratitud del género humano de los colombianos. Acepte la mía como soldado y como ciudadano, Simón Bolívar. Muchas gracias. Santander nos habla de la era republicana de Colombia y todo el proceso constitucional que tenemos hoy en las naciones que libertó Bolívar y que de alguna manera tienen influencia de este proceso de la Constitución de Cúcuta, y ahora pensarnos en ese Estado de Derecho que se fundó en estas tierras. ¿Dónde inicia el Estado de Derecho o la era republicana de las 5 naciones? En Cúcuta. Douglas, antes ya habían iniciado algunas acciones legales para pensarse en Estado de Derecho, sí, pero como Constitución, como polvo que iba a ser líquido de normas construidas en el seno de esos cuerpos colegiados, Cúcuta y Santander, uno de los arquitectos de ese proceso. Hoy el Estado de Derecho colombiano, y tenemos desde el 91, lo podemos ver en el Estado Social de Derecho como uno de los productos de este gran hijo de tierras cucuteñas. Douglas, Villa del Rosario es otro municipio, pero recuerden que era Villa del Rosario de San José de Cúcuta, que los territorios, en medida de que pasa el tiempo,
van ganando otras connotaciones al ganar población, requisitos, se van independizando, es otra cosa, pero Santander era otro cucuteño. Celebro mucho este evento, este acto tan importante que nos reúne hoy aquí. Unos excelentes discursos de orden nacional y de orden regional. Doctor Julio Mario, al igual que su papá, siempre destacándose al lado de su hermana, de su esposa, quienes están aquí presentes, acompañándolos en esos excelentes escritos que presentaron todos los miembros de la mesa directiva, nuestro presidente de la Academia de Historia. Hoy vimos una faceta de Santander completamente diferente y, doctor Luis, secundo la moción que hizo nuestro vicepresidente, el doctor Douglas, en recibir al miembro José Cuadros, uno de nuestros miembros más queridos y apasionados de Santander, de Francisco de Paula Santander. Él creció, por no decir lo que nació, en la casa de Santander, es un apasionado, vivió, trabajó, pero la pasión que tiene por Santander creo que nos la imprime todos los días a cada uno de los miembros de la Academia de Historia del Norte de Santander. Muchísimas gracias por todos esos aspectos que nos enseñaron en esos discursos. Doctor Santa María, una persona demasiado amena. Ojalá no solamente sea la primera vez, que sea el inicio de muchos coloquios como el que tuvimos aquí con nuestros compañeros en un momento determinado donde supimos muchas cosas y aspectos importantes de su vida que los sirven y los nutren muchísimo para seguir marcando huella de historia, porque creo que lo que estamos aquí, todos los miembros de las academias, somos partes y formamos y dejamos huella a las futuras generaciones. Nunca me he sentido rival de otras academias de historia. Yo siento que tenemos que sumar. De hecho, acabamos de fundar, gracias a nuestro vicepresidente, otra academia de historia y siento que la historia tiene que sumarse. Porque entre más se conozca, como decimos aquí con el doctor Cuadros, pues mejor para todos. Yo soy educadora. Celebro que Santander, nuestro papá, por decirlo de esta manera, sea un promotor de la educación pública en Colombia. Hace pocos días, en la fiesta del libro, he hablado yo de el patrimonio cultural de las universidades y aquí el doctor José Cuadros me enseñó que Santander ha sido precursor de la educación pública en Colombia y muy orgullosamente en esa disertación en la fiesta del libro pude decirlo con orgullo, con seguridad, después de los escritos que el doctor Cuadro muy amablemente por medio de correo electrónico me prestó para poder disertar. Entonces, celebramos que estén aquí, que este sea el comienzo. Doctor Julio Mario, mil gracias con el presidente, las juntas directivas y los miembros que nos acompañan por querer estar aquí en Cúcuta. Somos hombres y mujeres de frontera y como hombres y mujeres de frontera tenemos con todo cariño una visión completamente diferente a las otras partes del país y los recibimos con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto. Estamos para servirles y para aprender muchísimo de ustedes. Y por supuesto, si nos suman a las otras academias de historia como Academia de Historia de Cúcuta, de San José de Cúcuta, como Academia de Historia de Norte de Santander, están muy prestos a poder ser miembros oficiosos de ustedes, a aprender de ustedes, de los que saben, y que esto sea la puerta abierta para muchos encuentros más. Mil gracias. Una gran emoción haber estado en esta reunión con todos los santanderistas, porque no muchas veces tiene uno la oportunidad de participar para exaltar este hombre maravilloso que tuvo nuestra independencia. A la Academia de Historia y a las Obras Públicas ha sido un gran honor haber podido referirnos unas pocas palabras, pero preparadas no solamente por otros miembros de las colectivas de la Academia Colombiana. Hablar de Santander, yo creo que nos demoraríamos muchísimo tiempo, porque son muchas las facetas que se han esta noche
jurídicos, aspectos financieros, económicos, de cómo trabajó para conseguir financiaciones con extranjeras, etcétera. Pues tuvo que pagar Colombia porque la propia República no pagar. Me has hecho responsable por todo esto, ya que nos han explicado. Todos estos aspectos son realmente emocionantes y los hemos vivido quienes participamos esta noche. Sin embargo, yo pienso cómo lograr difundir estas ideas a una mayor población de gente. No solamente gente que necesitamos, gente joven, ¿no? Quienes estamos aquí, en el caso mío, nosotros, pues somos bastante mayores, ¿no? Obviamente podemos transmitirle algo a nuestros hijos, a nuestros compañeros, etc. Pero ¿cómo lograr que la juventud se entusiasme de conocer todos estos aspectos de la independencia, de cómo tenemos una nación, cómo unas personas desde muy jóvenes se vincularon a trabajar por la patria, ¿no? En todos sus aspectos. Estas ideas que hemos contado, en el caso nuestro, los ingenieros, seguimos trabajando para el país. Tenemos que llevarlo a mucho más personas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a los colegios? ¿No? A los colegios de hombres, a los colegios de mujeres, para que se entusiasmen por la historia. Desafortunadamente, como lo sabemos, en los colegios ya no se enseña historia, ya no se historia. Entonces, ¿cómo volver al que tengamos? Cuando yo me gradué del colegio en 1953, todavía había algo que se llamaba la cátedra bolivariana. Esa cátedra bolivariana, así se llamaba, pero no solamente era sobre Bolívar, es sobre la independencia y saber cómo llegamos a ser una nación. Entonces, era un semestre completo que en el colegio, en el último año, antes de graduarnos de bachiller, nos enseñaban quién era Bolívar, quién era Santander, cómo se formó nuestra nación para estar orgullosos. Todo eso se acabó. Tenemos que buscar nosotros cómo volver. Con el padre Jaramillo, varias veces nos hemos reunido con la sociedad bolivariana para ver cómo logramos difundir esto, gente joven. El padre Jaramillo se ha comprometido a preparar unos folletos allá en la Universidad del Minuto de Dios para difundirlo a los jóvenes. Entonces, estamos trabajando un poco en eso para unos folletos que se distribuyan en los colegios, las universidades, para que la gente vuelva a recuperarlo. Vimos, es que la nación no es esto que estamos viendo antes, muchos años, muchos esfuerzos de mucha gente para lograr eso, pues para lograr exaltar a Santander y a todos los que han trabajado por esto. Pensemos cómo exaltar, cómo lograr una mayor divulgación. Sí. Voy a hablar, es la frase aquí de mi querida doña Imelda Rodríguez, mamá de Luis Felipe, que dijo: necesitamos en este país otro Santander. Y yo creo que eso es el resumen cuando uno escucha las conferencias de hoy de las diferentes facetas de semejante personaje. En mi caso quisiera enfatizar lo siguiente. A mí lo que más me ha impactado de Santander y me he mirado solamente el aspecto de la educación y la importancia de la formación científica. Soy matemática de la Universidad Nacional de Colombia. Es que eso se repite desde Santander hasta ahora. La importancia de la educación y la importancia de la formación científica para poder desarrollar mejor este país. Desafortunadamente, eso se quedó en Santander, que sí lo realizó, pero de ahí para adelante ha habido buenos intentos, pero no han culminado exitosamente, en mi opinión. O sea, el siglo XIX, salvo el colegio militar, que sí tuvo éxito en el tiempo,
Por ejemplo, hubo intentos con el gobierno de Rodríguez, de presidente Mariano Rodríguez, de hacer licenciaturas en matemáticas físicas matemáticas física y química, pero a los 3-4 años cambian de presidente y entonces eso se corta y el siguiente lo intenta de nuevo y vuelve y se corta y se cierran las universidades en el 54 y vuelve y empiezan y los ciclos y la realidad de hoy en día es que tanto el Ministerio de Educación como el famoso Ministerio de Ciencia pues no han desarrollado la ciencia en Colombia. Y sin ciencia, poco a poco podemos salir adelante, sinceramente. De manera que para mí Santander lo importante es ese aspecto y el joven que no recuerdo el apellido, está por allá en la esquina, creo que tenía un poco... Sebastián decía algo de que deberíamos seguir ejemplo y trazar de que si éramos patriotas, pues que esto mejorara. Pero es difícil, porque son los gobiernos que tienen que tomar las decisiones. Entonces necesitamos otro Santander. ¿Será que en los 100 candidatos a la presidencia de la República para el siguiente año hay alguno que medio le pise los talones a Santander? Yo creo que sí, y no voy a decir quién es, porque hoy yo no voy a decir quién es. Matemático, con eso les digo todo. Sí, yo creo que lo lograría, pero obviamente no es un sitio para eso, pero yo creo que debemos enfatizar es alguien que de verdad uno crea que sí le va a dedicar a la educación y al desarrollo de la ciencia en este país todo su empeño. Y yo creo que con ciencia y educación podríamos salir adelante. Muchas gracias por haberme dado la palabra. Mención expresa de que Santander se formó como abogado, mas no se logró recibir en vida como tal, como profesional del derecho, ya que pues interrumpió abruptamente sus estudios para sumarse a la revuelta posterior del 20 de julio y empilarse en el ejército patriota. Y a propósito de la cátedra bolivariana, pues viene a mi memoria que gracias a la cátedra bolivariana que el prescrito regentaba como profesor de la Universidad Simón Bolívar, para un sábado de marzo del año 2002, le tocaba el tema a mis estudiantes sobre el cuadro de doctorado honoris causa que el libertador Simón Bolívar había recibido post-morte, como de la Universidad San Marcos del Perú, la Universidad Católica Andrés Bello de San Cristóbal, y de los muchachos surgió la inquietud de que cómo era posible que Santander, siendo el hombre de las leyes, no tuviese un título de doctor en Derecho. Entonces, a raíz de eso, nos empeñamos en la noble causa de tocar las directivas regionales de la Universidad Simón Bolívar, y estas a su vez hicieron traslado a la sala de gobierno en Barranquilla. Y el título que se le concedió a Santander en magno acto el 8 de mayo de 2002 fue gracias a esa iniciativa de la cátedra bolivariana, cuyo diploma original reposa en la Hacienda El Cedro, en la ciudad de Bogotá, en la sede de la Sociedad Santanderista de Colombia. Ahí se reivindicó el nombre de Santander como jurista de la patria y se le concedió el título de doctor honoris causa en Derecho y Ciencias Jurídicas. Tan buena impresión impactó en la sociedad regional esa gran noticia que el Palacio de Justicia de San José de Cúcuta se llamaba desde su construcción e inauguración en 1987 como Dr. Rodrigo Lara Bonilla, en homenaje al inmolado el ministro de Justicia asesinado el 30 de abril de 1984. Y se rebautizó el Palacio de Justicia como General Francisco de Paula Santander a partir del año 2002. Gracias a ese doctorado honoris causa que nació en mi cátedra bolivariana. Muchas gracias.